Hola niños y niñas, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 23 de Escuela Dominical que hoy corresponde a la prudencia. Amén. Vamos a iniciar con la primera oración. Inclinamos nuestro rostro y oramos en el nombre del Señor. Amén. Bendito Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador bendito, nos presentamos ante ti, Señor, deseosos de aprender de tu palabra y agradecidos, Padre, porque hasta aquí tú nos has cuidado, nos has guardado de todo mal, de toda enfermedad, Señor. Gracias por tu amor infinito, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu enseñanza, Padre eterno. Gracias por tu palabra, que es la que nos alumbra nuestro caminar, bendito Dios. Ayúdanos en esta hora, queremos agradarte, bendito Padre, pero también queremos aprender de ti, mi Señor. Nos disponemos a recibir de ti, Señor, lo que tú hayas preparado para nosotros en este día. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador bendito. Amén y amén. Vamos a pasar ahora a la lectura bíblica que está en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículos del 15 al 18. Amén. Dice así: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Amén. Que nos ayude el Señor. Nuestro texto clave está en el mismo libro, mismo capítulo, Proverbios, capítulo 14, en el versículo 18. Y dice así: los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Vamos a hablar de un cuento bien especial que nos habla de la prudencia. Este cuento se llama El cocodrilo y el chacal. Aquí están, el cocodrilo y el chacal. Estos amiguitos son dos grandes cazadores, ¿ya? Y uno tiene que ser más prudente que el otro, ¿cierto? ¿Quién va a ganar? Dice: había en las orillas de un río un chacal que estaba tratando de pescar para poder comer y darle alimento a su comida también. Y en eso lo vio un cocodrilo. El cocodrilo se acercó, pero el chacal, que estaba atento, porque él era muy prudente, entonces nunca iba a pescar sin estar atento a todo lo que pasaba, todos los ruidos a su alrededor. Entonces se dio cuenta que venía un cocodrilo y arrancó. Y el cocodrilo, que se creía muy astuto, dijo: lo voy a esperar en su madriguera. Y se fue a su madriguera y se metió dentro. Y él creía que era una gran estrategia, pero resulta que el chacal, como siempre anda con mucho cuidado, con mucha prudencia, se fijó que al llegar cerca de su madriguera se fijó que habían huellas de cocodrilo. Y él entendió que el cocodrilo lo estaba esperando. Así es que, ¿qué hizo? Prendió fuego a la entrada de la madriguera y el cocodrilo tuvo que arrancar. De esta manera, por ser prudente, el chacal se salvó del cocodrilo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a poder ocupar y a poder también nosotros aplicar esta prudencia, al tener cuidado, que no significa andar con miedo por la vida, sino que significa estar atentos. Amén. Por ejemplo, antes de hacer algo, aquí hay un esquema que dice: detente, piensa, habla. Míralo bien. Detente, ¿cierto? Espera, o sea, no seamos tan rápidos para reaccionar, sino que hagamos una pausa, pensemos lo que vamos a hacer o decir y después de eso ya vamos a la acción. Pero antes evaluemos, ¿amén? Evaluemos, a lo mejor lo que voy a decir puede causar daño, a lo mejor puede no ser muy simpático lo que estoy pensando,
Amén. O a lo mejor lo que quiero hacer me pone en peligro o pone en peligro a otras personas. Por eso es importante la prudencia, es saber callarse en el momento adecuado para no dañar a otras personas o no hacer ciertas cosas que puedan poner en peligro nuestra integridad o la de quienes nos rodean. Amén. Tomar precauciones, ¿cierto? Como el chacal, pensar, el chacal también pudo haber atacado al cocodrilo, ¿cierto? Haberse enojado porque, ¿qué estás haciendo en mi casa? ¿Cierto? Pero él en vez de eso pensó, hizo una pausa, pensó y se le ocurrió la idea de hacer fuego, entonces así él no tuvo que luchar contra el cocodrilo. ¿Me entienden? No tuvo que echarlo, sino que el cocodrilo arrancó solo y él no sufrió ningún daño. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, a ser prudentes, a tomarnos el tiempo de pensar antes de actuar o antes de decir algo, ¿ya? Una persona prudente, por ejemplo, no participa de las burlas, ¿ya? Si se fijan en el colegio siempre hay algún compañero al que molestan, que le ponen apodos. Nosotros como personas prudentes, como hijos de Dios, no debemos participar de eso. Una persona prudente tampoco cuenta los secretos de otras personas. No cuentan, por ejemplo, los problemas que hay en la casa a los amigos de afuera, ¿cierto? Una persona prudente no dice groserías, no dice malas palabras. Una persona prudente no es precipitada, quiere decir que no es así como les decía, rápido para reaccionar, sino que piensa antes de hacerlo, es paciente. Una persona prudente también conserva la calma aún en las situaciones difíciles. Por ejemplo, que nos estén provocando, que alguien nos busque pelea, si nosotros somos prudentes, vamos a salir de esa situación así como el chacal, no prendiendo fuego, sino que sin sufrir daño alguno. Amén. Y una persona prudente también asume sus errores con humildad. Amén. No es de esas personas que dicen, sí, yo lo hice y qué. O que lo niegan. Que dicen, no, yo no fui, yo no anduve ni cerca de él. Que el Señor nos ayude. Tenemos que, como personas prudentes, asumir también nuestros errores y tener la capacidad de pedir disculpas, ¿cierto? De pedir perdón si hemos hecho daño, también de tratar de reparar el daño. Por ejemplo, si yo rompí algo, tratar de devolverlo o repararlo de alguna manera. No quedarme en que simplemente si yo lo hice fue casualidad, lo siento y se acabó ahí. Ojalá podamos reparar lo que dañamos. Amén. Y que el Señor nos ayude porque eso no siempre es fácil. Ahora vamos a ver otra historia que se trata de Abigail. Amén. Pocas veces hablamos de mujeres de la Biblia. En esta ocasión vamos a hablar de Abigail. Esta historia se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, entre los versículos 1 y 13. Amén. Esta mujer tenía un esposo que no era muy prudente, se llamaba Nabal. Era bien mal educado él y le había hecho una humillación, un insulto a David, al rey David. No lo quiso ayudar, le dijo que se las arregle solo. ¿Por qué? Porque no era prudente, no tuvo conciencia, no pudo entender a quién tenía al frente. Era su rey, era su futuro rey, porque todavía estaba Saúl en el trono, pero ya se sabía que David iba a seguir después de Saúl, ya había sido ungido él como rey. Entonces, este hombre en su soberbia le negó ayuda a David y además lo trató mal. No solamente le dijo, no, sabes que no te puedo ayudar, no, sino que lo trató mal, lo insultó, ¿ya? Entonces, David se enojó y dijo que iba a tomar venganza de ese agravio.
Entonces, Abigail, que era muy prudente, quiso arreglar la situación, pero no fue directo donde su esposo a decirle, te equivocaste, en fin, tratemos de arreglarlo. No, tampoco fue donde David a pedirle disculpas directamente, sino que preparó comidas ricas, ¿cierto? Hizo preparar a sus sirvientes comidas muy ricas y ofrendas de paz en el fondo, y las mandó delante a sus siervos, y detrás fue ella, y se arrodilló ante David y le dijo que por favor perdonara el agravio que le había hecho su esposo. Pero antes de eso, como le digo, ya había enviado ofrendas de paz, o sea, ya había, por así decirlo, ablandado el corazón de David, porque David estaba enojado, de verdad estaba enojado. Así es que ella fue prudente de no ir directamente donde el rey David a solicitarle por su esposo, sino que incluso ella se ofreció como para asumir la culpa de su esposo y para sufrir las consecuencias. Entonces David la valoró mucho y valoró mucho su gesto también, y la perdonó. La perdonó a ella, perdonó a su esposo. Con esto, Abigail hizo que el rey David perdonara a toda su familia, porque en ese tiempo la venganza, que era permitida por el Señor, no estaba limitada solamente a la persona que nos hacía daño, sino que toda la familia era involucrada en esta venganza. Así es que ella salvó la vida de su esposo, su propia vida, la vida de sus hijos, la vida de sus sirvientes, todas las personas que trabajaban con ellos y que cada uno también tenía su familia. Salvó a muchas personas con este acto de prudencia, de haber pensado bien primero antes de actuar, porque claro, nuestra primera reacción casi instintiva es ir donde la persona y tratar de arreglar las cosas a nuestra manera, Pero en este caso ella lo pensó bien, usó la cabecita, ¿cierto? Y se le ocurrió esto que seguramente ella conocía de la historia también de Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob, que después el Señor le cambió el nombre a Israel? Él también hizo lo mismo con su hermano, envió delante de sí, antes de que él llegara a encontrarse con su hermano, que estaba muy enojado con él, le envió muchos regalos y todos a nombre de él y pidiéndole perdón. De esa manera, cuando Jacob llegó donde su hermano Esaú y se encontraron, fue un encuentro feliz, un encuentro como debe ser entre hermanos, cariñoso, un encuentro bonito. Pero también fue porque él, así como Abigail, usaron la prudencia y la humildad también. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Espero que puedan reflexionar, ¿cierto? Si en alguna ocasión han ocupado la prudencia o si han dejado de lado la prudencia, ¿cómo nos ha ido? ¿Ya? Quiero que piensen en eso, ojalá lo puedan conversar en la mesa con los papás. Cuando hemos sido prudentes, ¿nos ha ido bien o nos ha ido mal? Ahora, cuando hemos actuado así impulsivamente, ¿cómo nos fue? Que el Señor nos ayude. Yo he actuado impulsivamente y me ha ido muy mal. Y que el Señor nos ayude, porque la verdad es que ser prudente no es fácil. Pero nosotros tenemos una ayuda, que es el Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a toda verdad, a toda justicia, a toda buena obra. Así es que dejemos que el Espíritu Santo obra en nosotros. Cuando el Señor nos hable, hagámosle caso. Acordémonos que el Señor nos habla a través de su palabra, a través de nuestros hermanos también, a través de nuestros padres. Cuando nos dicen, cuídate, abrígate antes de salir, ¿cierto? Porque si no vas a llegar todo picado de zancudo.
y nosotros a veces no obedecemos, pero nos va mal, ¿cierto? Nos va mal porque fuimos imprudentes. Que el Señor nos ayude. Vamos a pasar ahora a la manualidad y a la despedida. Dios les bendiga mucho. Hola niños y niñas de la Escuela Dominical, somos bienvenidos a esta nueva clase número 23 que es la prudencia. Vamos a realizar nuestra manualidad el día de hoy, el cual se llamará el semáforo de la prudencia, y para eso vamos a invitarles a que busquen los siguientes materiales. Los materiales son una cartulina blanca o negra si es que tienen, 3 círculos en cartulina de color rojo, uno de color rojo, uno de color verde y otro de color amarillo, plumón y pegamento. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro primer círculo de color rojo, ya, como dijimos que era un semáforo, vamos a utilizar los mismos colores de un semáforo. Y en el mismo orden, va a ser de color rojo nuestra primera señalética, luego amarillo, y por último el verde. Una vez que los tengamos todos pegados, vamos a remarcar nuestro semáforo, todo el contorno de color negro y así también nuestros colores. Ahora, como verán, tenemos remarcado nuestro semáforo, nuestro contorno de color negro y así también el contorno de nuestros círculos. Ahora le vamos a escribir el título a nuestro semáforo. Se llamará semáforo de la prudencia. ¿Por qué el semáforo? Porque para ser prudentes, primero debemos poner un alto en nuestras dificultades o para reaccionar ante cualquier situación difícil en nuestra vida. Decimos alto, que es el color rojo en los semáforos, ¿cierto? En las calles cuando hay que detenerse. Y en este momento nos tranquilizamos. Tranquilízate. Piensa antes de actuar. ¿Ya? Luego, nuestro semáforo de color amarillo nos dice piensa. Piensa en soluciones alternativas y consecuencias. Y por último, nuestro semáforo de color verde, que es cuando en las calles, ¿cierto?, los vehículos pueden seguir avanzando. Actúa. Actuar y poner en práctica la mejor solución que has pensado. Y listo. Tendremos listo nuestro semáforo de la prudencia. Siempre ante cualquier situación debemos poner un alto, tranquilizarnos y pensar antes de actuar. Luego pensar soluciones alternativas y ver las consecuencias de cada solución. Y por último, actuar y poner en práctica la mejor solución que hemos pensado.
Que el Señor nos bendiga, que el Señor les ayude grandemente en esta manualidad y esperando que lo puedan dejar por ahí pegado y puedan ver que para todo en esta vida hay una solución con la ayuda de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos hasta la próxima clase. Vamos a pasar entonces a la oración final para ya estar dando término a esta clase. La prudencia. Amén. Bendito Dios, gracias por tu amor, tu comprensión. Gracias por enseñarnos a ser prudentes. Hoy hemos comprendido que siempre debemos parar, pensar antes de actuar, porque nuestros actos tienen consecuencias. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias nuevamente. Amén y amén.